La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 11, párrafos 1 al 13. Número 1. La variedad de divisiones no pueden hacer la fe una sola. El apóstol en su epístola a los Efesios, revisando el misterio completo y perfecto del Evangelio en sus múltiples facetas, se entrelaza con otras instrucciones en el conocimiento de Dios, diciendo: así como fueron llamados en una esperanza de la vocación de ustedes, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, y por quien todo existe y está en todos nosotros. Efesios 4, del 4 al 6. No nos deja en un camino confuso y vago de alguna enseñanza indefinida. Tampoco nos abandona a las imaginaciones tambaleantes de la imaginación, sino limita la licencia del intelecto y del deseo al designar y establecer barreras. Él no nos da la opción para ser más sabios, más allá de lo que Él enseña, sino define con lenguaje exacto y preciso la fe firme para todos los tiempos, para que no haya excusa para una fe inestable. Él declara una fe y un Señor, y habla de un bautismo, y declara una fe en un Señor, para que haya una fe en un Señor, y un bautismo de una fe en un Señor. Y ya que el misterio total del bautismo y de la fe no es solo en un Señor, sino también en un Dios, Él completa la consumación de nuestra esperanza por la confesión de un Dios. Un bautismo y una fe son de un solo Dios y de un solo Señor. Señor y Dios son uno, no por unión de personas, sino por distinción de propiedades, pues por un lado es la propiedad de cada uno el ser uno, sea del Padre en su paternalidad o sea del Hijo en su filiación, y por otro lado, esa propiedad de individualidad que cada uno posee constituye para cada uno de ellos el misterio de su unión en el otro. Así, el que es un Señor, Cristo Jesús, no puede quitar de Dios el Padre su señorío, o el que es Dios y Padre pueda negar al que es Señor, Jesucristo, su divinidad. Si porque Dios es uno, Cristo no es por naturaleza divino, entonces no podemos permitir que el que es un Dios sea Señor, porque hay uno solo que es Señor, Cristo. Es decir, sobre la suposición que por su unicidad se signifique no el misterio, sino una unidad exclusiva. Así, hay un bautismo y una fe en un Señor, tal como hay una fe y un bautismo en un solo Dios. Número 2. Pero, ¿cómo puede ser esto una fe si no confiesa segura y libremente a un Señor y a un Dios el Padre? ¿Cómo puede la fe que no es una confesar a un Señor y a un Dios el Padre? Incluso, ¿cómo puede ser la fe una sola cuando sus predicadores tienen divisiones? Uno enseña que el Señor Jesucristo, estando en la debilidad de nuestra naturaleza, gimió cuando los clavos perforaron sus manos, que perdió la virtud de su propio poder y naturaleza y temió la muerte que lo amenazaba. El otro niega la doctrina cardinal de la generación y dice que Él es una criatura. Otros lo llamarán, aunque no lo consideran así, Dios, diciendo que la religión nos permite hablar de más dioses que uno y que debió estar consciente de compartir alguna naturaleza divina. ¿Cómo puede Cristo el Señor ser uno cuando algunos dicen que aún siendo Dios no sintió dolor? Otros lo hacen débil y temeroso. Para otros es Dios solo de nombre. Para otros es una criatura. Para otros el Hijo por generación. Para otros Hijo por título. Si esto es así, ¿cómo puede Dios el Padre ser uno en la fe, cuando para unos Él es Padre por causa de su autoridad, para otros por generación en el mismo sentido que Dios es el Padre del universo? Sin embargo, ¿quién negará que cualquier cosa que sea la fe, que es una, sea otra cosa que fe? Pues en la fe, que es una, hay un Señor, y Dios, el Padre, es uno. Pero el que es un Señor, Jesucristo, no es uno en la verdad de la confesión, como en nombre, a menos que sea Hijo, a menos que sea Dios, incambiable, su filiación y divinidad eternamente presente en Él. El que predique a Cristo otro de lo que es decir, Hijo de Dios, entonces predica a otro Cristo.
Tampoco pertenece a una fe de un bautismo, pues en la esperanza del apóstol, la fe que es una es la fe de un bautismo, en el cual el Señor que es uno es Cristo, el Hijo de Dios, el cual es también Dios, sin ser el Padre. Número 3. No se puede negar que Cristo era Cristo. No puede ser que fuera irreconocible a la humanidad. Los libros de los profetas han puesto su sello en él. El cumplimiento de los tiempos testifica de él. El poder de los milagros testifica de él. Las tumbas de los apóstoles y mártires lo proclaman. El poder de su nombre lo revela. Los demonios lo confiesan y proclaman su nombre cuando son expulsados. En todo esto vemos la dispensación de su poder. Nuestra fe debe predicar que es uno, no en nombre, sino en confesión, en una fe de un bautismo, pues de nuestra fe en un Señor Jesucristo depende nuestra confesión de un Dios, el Padre. Número 4. Pero estos maestros de un nuevo Cristo, los cuales le niegan lo suyo, predican a otro Señor Cristo, así como a otro Dios, el Padre. Uno no es el que engendra, sino el que crea. El otro dice que no es engendrado, sino creado. Cristo es Dios verdadero, pero por nacimiento. Y esa pretensión de ellos no reconoce a un Padre en Dios, porque no hay generación para constituirlo Padre. Ellos glorifican a Dios el Padre, diciendo que tiene una naturaleza inalcanzable, invisible, inviolable, inefable, infinita, plena con omnisciencia y omnipotencia, con amor moviéndose en todo y permeando todo, inmanente y trascendente, con todos los sentimientos existentes. Pero hacen esto con tal de excluir al Señor Jesucristo de esas condiciones, las cuales son reservadas exclusivamente para la gloria de Dios Padre. ¿No deja esto a Cristo en pecado y debilidad y muerte cuando el Padre reina en perfección solitaria? ¿No niegan en Cristo un origen natural de Dios el Padre para evitar darle herencia por nacimiento y que reposa en el engendrado la misma naturaleza del que engendra? ¿Una bendición natural de Dios el Padre? Número 5. Sin haber aprendido la enseñanza del Evangelio y de los apóstoles, ellos exaltan la gloria del Padre, pero sin la sinceridad de un creyente devoto, sino con la picardía de la impiedad, para sacar de esto un argumento para su herejía perversa. Nada, dicen ellos, puede ser comparado con la naturaleza de Dios. Por tanto, el unigénito Dios está excluido por comparación, porque posee, según ellos, una naturaleza de menor calidad y débil. Esto dicen de Dios, la imagen viva del Dios vivo, la forma perfecta de su naturaleza bendita, el unigénito descendiente de la sustancia sin engendrar, el cual es realmente la imagen de Dios, a menos que posea la gloria perfecta del Padre y reproduzca en exactitud la semejanza de su naturaleza completa. Pero si el unigénito Dios es la imagen del Dios no engendrado, la verdad de esa naturaleza perfecta y suprema reside en él y lo hace la imagen del Dios verdadero. Solo pensemos. ¿Es el Padre omnipotente mientras el Hijo debilucho no es la imagen del omnipotente? Dígame, ¿es bueno el Hijo cuya divinidad es de una categoría inferior no refleja en su naturaleza pecaminosa la imagen de la bondad? ¿Es el Padre incorpóreo? Entonces, el Hijo cuyo espíritu está confinado a los límites del cuerpo ¿no está en la forma del incorpóreo? El Padre es inefable. El Hijo entonces, a quien el lenguaje puede definir sin escasez de palabras, a quien la lengua puede describir, ¿no es la imagen del inefable? ¿Es Él verdadero Dios? El Hijo posee solamente una divinidad ficticia, según ellos, y el falso no puede ser la imagen del verdadero. El apóstol, sin embargo, no adjudica a Cristo una porción o una parte de la forma, sino dice que Él es la imagen del Dios invisible y la forma de Dios, sin reservas. Colosenses 1:15, Filipenses 2:6. ¿Y cómo pudo declarar más claramente la naturaleza divina del Hijo de Dios que diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, incluso en su invisibilidad? Pues si la sustancia de Cristo fuera discernible, ¿cómo pudo Él ser la imagen del Dios invisible? Número 6. Pero, como hemos dicho en los libros anteriores, ellos se cobijan bajo la dispensación de la encarnación como un pretexto para deshonrar su divinidad y distorsionar el misterio de nuestra salvación en una ocasión para la blasfemia. Si se hubieran acogido la fe de los apóstoles, no se hubieran olvidado
que el que estaba en la forma de Dios tomó la forma de un siervo y no usó la forma de siervo para deshonrar la forma de Dios, pues la forma de Dios incluye la plenitud de la divinidad, sino hubieran notado razonable y reverentemente la distinción de ocasiones y misterios sin deshonrar la divinidad o ser desviados por la encarnación de Cristo. Pero ahora, cuando hemos probado convincentemente al máximo y hemos señalado el poder de la naturaleza divina en el nacimiento del cuerpo asumido, no hay espacio para dudas. El que es hombre y unigénito Dios hizo todas las cosas por el poder de Dios. Y en el poder de Dios realizó todas las cosas por medio de una verdadera naturaleza humana. Como engendrado de Dios, poseía la naturaleza de la omnipotencia divina. Nacido de la Virgen, tenía humanidad perfecta y completa. Aunque tuvo un cuerpo real, subsistía en la naturaleza de Dios, y aunque subsistía en la naturaleza de Dios, habitó en un cuerpo real. Número 7. En nuestra respuesta lo hemos seguido hasta el momento de su gloria y muerte, y tomando los enunciados de esa doctrina impía, los hemos refutado desde la enseñanza de los evangelios y del apóstol. Pero incluso después de su resurrección gloriosa, hay ciertas cosas de las cuales han hecho alarde para probar la debilidad de una naturaleza inferior. Y a ellos ahora vamos a responder. Adoptemos una vez más nuestro método de traer las palabras mismas y entender el significado verdadero, de tal manera que podamos descubrir la verdad precisamente de donde ellos piensan destruirla. Pues el Señor habló con palabras simples para nuestra instrucción en la fe, y sus palabras no necesitan comentario de dichos irrelevantes y ajenos. Número 8. ¿Cómo los herejes entienden? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Entre los otros pecados, los herejes emplean como argumento las palabras del Señor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Su Padre es también nuestro Padre. Su Dios es también nuestro Dios. Por tanto, no estaría en la naturaleza de Dios, pues Él dice que Dios es Padre de otros como de sí mismo, y su filiación única dejaría de ser cuando comparte con otros la naturaleza y el origen que lo hace Hijo y Dios. Pero déjenlos agregar a esto las palabras del apóstol. Pero cuando dice que todas las cosas las puso en sujeción a Él, está exento el que sujetó todas las cosas al Hijo. Y cuando todas las cosas estén sujetas a Él, Él mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas bajo Él, para que Dios pueda hacer todo en todos. 1 Corintios 15, 27 y 28. De estas palabras ellos sacan pruebas de debilidad para el Señor, para poder eliminarlo de la virtud de la naturaleza del Padre, porque su debilidad natural lo sujetaba al dominio del más fuerte. Y después, dejen que traigan su posición más fuerte y la defensa impregnable que tienen, ante la cual la verdad del nacimiento divino se demolerá. Es decir, que si Él está sujeto, no puede ser Dios. Si su Dios y Padre es también nuestro, entonces Él comparte lo que es común con las criaturas, nosotros los seres humanos. Y por tanto, Él mismo es una criatura, creado, no engendrado, pues la criatura tiene su propia sustancia hecha de la nada, pero el engendrado posee la naturaleza de su autor. Número 9. Preámbulo para continuar la explicación. La falsedad es siempre infame, pues el mentiroso tira sus mordazas para contradecir la verdad y a veces se esconde detrás de algún velo de pretexto para que pueda aparecer como defendiendo con modestia lo que es vergonzoso en su intención. Pero en este caso, cuando ellos usan las escrituras de manera sacrílega para degradar la dignidad del Señor, no hay lugar para excusas falsas. Hay ocasiones cuando el perdón no es concedido, aún por ignorancia, y un argumento voluntario y laborioso expone su profanidad desnuda. Dejemos por el momento la exposición de este pasaje del Evangelio y preguntémosles primero si han olvidado la predicación del apóstol que dijo: sin controversia grande, este es el misterio de la piedad, que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. ¿Quién es tan mentecato que no pueda entender que el misterio de la piedad es simplemente la dispensación de la carne que el Señor asumió? Por encima, entonces,
El que no está de acuerdo con esta confesión no está en la fe de Dios, porque el apóstol no deja alguna duda que todos deben confesar que el secreto escondido de nuestra salvación no es el deshonor de Dios, pero el misterio de esta gran piedad y el misterio no se esconde de nuestros ojos, sino está manifestado en la carne. Ya no débil por la naturaleza de la carne, sino justificado por el Espíritu. Y así, por la justificación del Espíritu, se remueve de nuestra fe la idea de una debilidad de la carne. Por la manifestación de la carne se revela lo que era un secreto, y en la causa desconocida de lo que era un secreto se contiene la única confesión, la confesión del misterio de esta gran piedad. Este es el sistema total de la fe puesta ante nuestros ojos por el apóstol en su propio orden. De la piedad procede el misterio, del misterio la manifestación de la carne, de la manifestación de la carne la justificación en el Espíritu. El misterio de la piedad que fue manifestada en la carne, para ser un misterio verdadero, fue manifestado en la carne por la justificación del Espíritu. No debemos olvidar que la manera de la justificación en el Espíritu es esta manifestación en la carne, pues el misterio que fue manifestado en la carne, justificado en Espíritu, visto de ángeles, predicado en las naciones y creído en el mundo, este mismo misterio fue recibido arriba en gloria. Así, es justificado en el Espíritu cuando es visto de los ángeles, cuando es predicado entre las naciones, cuando es creído en el mundo y cuando es recibido arriba en gloria. La predicación viene después de ver, y el creer a la predicación. Y la consumación de todo es cuando llega arriba en gloria, pues la asunción en gloria es el misterio de la piedad. Y por fe en la dispensación somos preparados para ser recibidos arriba y para ser confortados a la gloria del Señor. La encarnación es, por tanto, el misterio de esta gran piedad, porque por ella el misterio fue manifestado en la carne. Pero no debemos creer que la manifestación en la carne sea lo mismo que el misterio de la piedad, pues en su manifestación en la carne es su justificación en el Espíritu y su encarnación a la gloria. Y ahora, ¿cuál espacio deja nuestra fe para alguno pensar que el secreto de la dispensación de la piedad es la divinidad haciéndose débil, cuando por el tomar gloria es para confesar el misterio de la piedad? Lo que era debilidad ahora es el misterio. Lo que era necesidad llega a ser piedad. Y ahora regresemos al significado de las palabras del evangelista, para que el secreto de nuestra salvación y nuestra gloria no deba ser convertido en una ocasión para blasfemia. Número 10. Das crédito de autoridad irresistible, hereje, a las palabras del Señor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego dices que el mismo Padre es su Padre y nuestro. El mismo Dios es su Dios y nuestro. Por tanto, comparte nuestra debilidad, pues en la posesión del mismo Padre no somos inferiores como hijos, y en el servicio para el mismo Dios somos iguales como siervos. Por tanto, somos creados con origen y somos naturaleza sirviente, y por tener un Padre y un Dios común con Él, Él es común con nuestra naturaleza de una criatura y por tanto siervos. Así corre esta enseñanza fatua e impía, reproduciendo también las palabras del profeta. Tu Dios te ha ungido, oh Dios. Salmo 45:7, para probar que Cristo no tiene esa gloriosa naturaleza que pertenece a Dios, pues Dios que lo unge es su Dios. Número 11. Nosotros no conocemos a Dios el Cristo, a menos que conozcamos a Dios el engendrado, pues nacer de Dios es tener la naturaleza de Dios, y el nombre unigénito significa la manera de su origen, pero no lo hace diferente de su naturaleza del que lo engendró. El engendrado debe a su autor la fuente de su ser y no está desposeído de la naturaleza de ese autor, pues el nacimiento de Dios surge solamente de su origen, que es Dios, y tiene esa naturaleza única. Si el origen no es de Dios, entonces no es por nacimiento. Si algo es por creación, entonces no es un nacimiento. Si es cualquier cosa no por nacimiento, entonces Cristo no es Dios. Pero Él es Dios de Dios, y por tanto Dios el Padre se para junto a Dios el Hijo como el Dios de su nacimiento y el Padre de su naturaleza, pues el nacimiento de Dios es de Dios en la naturaleza específica del Padre. Número 12. Mira en todo lo que dice
cuán cuidadosamente el Señor templa el reconocimiento piadoso de su origen, para que la confesión del nacimiento no sea tropiezo para su divinidad, ni su obediencia reverente como algo que elimine su naturaleza soberana. No elimina la adoración que se le debe por ser el unigénito, el cual debe su origen a su autor y manifiesta conscientemente su participación de esa naturaleza que le pertenece por causa de ese origen. Es decir, nació Dios de Dios. Mira, por ejemplo, las palabras que dicen: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Y las palabras que he hablado, no las hablo de mí mismo, Juan 14:10. No habla de sí mismo, por tanto, recibe de su autor lo que habla. Si alguno mira al Hijo, mira al Padre también. Ellos son conscientes por esta evidencia, dada para mostrar que Dios está en él, y que una naturaleza del mismo tipo de la de Dios nació de Dios para subsistir como Dios. Mira también las palabras: lo que el Padre me ha dado es mayor que todo, Juan 10:29. Y también: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Decir que el Padre le dio algo más grande que todo lo existente es una confesión de su origen, pues la unidad suya con la del Padre es una propiedad de la naturaleza derivada de ese origen. Mira también estas palabras: Él ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:22-23. Él reconoce que el juicio le es dado y por tanto no pone su nacimiento en algún trasfondo, sino declara honor con el Padre y por tanto no renuncia a su naturaleza. Otro ejemplo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Juan 14:11. Y también: y el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. Uno está en el otro. Mira cómo Él reconoce la autoridad del Padre. De igual manera, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que mira hacer al Padre. Pues lo que Él hace, el Hijo las hace de igual manera. Juan 5:19. No hace nada de sí mismo. Es decir, de acuerdo con su nacimiento, el Padre provoca sus acciones. Sin embargo, lo que hace el Padre, también el Hijo las hace de igual manera. Es decir, subsiste como Dios, nada menos. Y por la naturaleza omnipotente del Padre que está en Él, puede hacer todo lo que hace el Padre. Todo es dicho en acuerdo con la unidad del Espíritu con el Padre y las propiedades de esa naturaleza que posee por virtud de su nacimiento. Ese nacimiento que lo trajo a ser constituye su divinidad y se revela la conciencia de esa naturaleza divina. Dios, el Hijo, confiesa a Dios su Padre porque nació de Él, pero también porque Él nació, Él hereda la naturaleza completa de Dios. Número 13. Así la dispensación del gran misterio de la piedad hace también al Padre, quien ya era Padre del Hijo Divino, también su Señor, en la forma creada que tomó el Hijo, pues el que estaba en la forma de Dios también llegó a tener la forma de siervo. Sin embargo, no era un sirviente, pues de acuerdo al Espíritu era Dios, el Hijo de Dios. Todos están de acuerdo que no hay siervo donde no hay Señor. Dios es, por tanto, Padre en la generación del unigénito Dios, pero solamente en el caso que el Hijo sea siervo, como en nuestro caso, legítimamente puede llamar a Dios Señor y Padre. El Hijo no fue siervo primero, sino después. Por naturaleza, primero es Señor y luego, por la otra naturaleza, es siervo. Llegó a ser lo que no era antes. Así, el Padre es Señor por las mismas premisas que las del Hijo para ser siervo. Por la dispensación de su naturaleza, el Hijo tuvo un Señor cuando se hizo siervo al tomar humanidad. La narración continúa en el párrafo 14 de nuestro próximo video. Recuerda, si deseas el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, manda un correo a cualeslarigion@gmail.com. Suscríbete al canal y dale un like y recibirás tu libro gratuito vía correo electrónico, el cual contiene multitud de notas al calce que explican frases y palabras difíciles de entender a veces durante la narración.